Muy buenas tardes, apreciados asistentes a este diplomado de calidad profesional y personal. Les saludo, mi nombre es Juan José Rey Serrano. Quiero verificar si me están escuchando bien. Perfecto, muy Buenas bien. tardes, sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos a, por ahora, dejar los micrófonos con la posibilidad de que ustedes los activen. Sin embargo, pues voy a explicarles cómo es la dinámica de este encuentro. Vamos a estar trabajando durante las próximas días. Son 10 horas que van a tener en este diplomado con elementos de la bioética que son tan importantes también en estos temas de calidad profesional y personal. Me va a acompañar otro bioticista, el doctor Miguel Ochoa. Ambos somos profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Tengo entendido que la mayoría de ustedes son profesionales de la salud, pero también tenemos profesionales de otras ramas que trabajan también en ciencias administrativas, en instituciones de salud. Agradecemos a Positiva por esta iniciativa y bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy jueves y en la próxima semana los días lunes, martes, miércoles y jueves en este mismo horario partiendo desde las 5 de la tarde. La dinámica es una dinámica de una charla, una presentación y al final les agradezco a ustedes anoten sus inquietudes, sus preguntas para que tengamos un conversatorio al final de la exposición para compartir, resolver dudas, profundizar en algún aspecto que ustedes lo requieran. Esta intervención se está grabando. Yo inicié la grabación hace algunos minutos y obviamente pues se les estará enviando cada una de nuestros encuentros, se estará enviando para que ustedes los puedan revisar, repasar y también compartir a los compañeros que no se han podido conectar, pues para que también tengamos ese compartir. Como les decía, mi nombre es Juan José Rey Serrano, soy médico, siempre me interesó desde mi egreso como profesional de la Universidad Industrial de Santander estos temas referentes a nuestro sistema de salud colombiano. Estudié Administración de Servicios de Salud, Alta Gerencia. Posteriormente hice una maestría en Epidemiología. Y después de más de 20 años de vida profesional, donde en mi región he podido estar en la parte administrativa, en prácticamente todas las instituciones del sector salud, tanto en gerenciando hospital público, estando también como director médico de una EPS, estuve como epidemiólogo del municipio de Bucaramanga, como director de investigaciones de la Foscal, que es una institución muy grande y muy importante aquí en nuestra región, como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad de la UNAP, y actualmente como secretario de Salud del municipio de Bucaramanga, labor que vengo desarrollando desde hace ya alrededor de unos 20 meses, correspondiéndome también a atender gran parte de este drama que vivimos en el mundo entero con la pandemia. Cuento esta historia porque después de esos 20 años de vida profesional, muy dedicada a esos temas gerenciales de salud pública, tomé la decisión hace unos 4 años de hacer una maestría en bioética. Egresé de la Universidad de La Sabana y precisamente lo hice con esa inquietud que rondaba también mi pensamiento, mi corazón, relacionado con el quehacer de los profesionales en términos de esto que titula este diplomado, ¿no? ¿Cuál es nuestra calidad profesional, pero sobre todo,
¿Cuál es nuestra calidad personal? Esa fue la reflexión que hice a mis 50 años. ¿Cuál es la calidad personal que he venido yo cultivando, desarrollando dentro de mi proyecto de vida? Y más allá de los números, de la estadística, de la investigación, de las cifras, de los estados financieros, de las decisiones, de lo que es gobernar, sentía que me hacía falta esa reflexión, una reflexión que quiero compartir con ustedes en estas horas, compartir también esa experiencia de vida y también los saberes, el conocimiento del aporte de una ciencia como la bioética. Es una ciencia relativamente nueva, es una ciencia que nace y que tiene visibilidad y reconocimiento apenas a partir de los años 70. Y quiero, repito, desde ese referente de la bioética, pues darles a ustedes algunas pautas, invitarlos a una reflexión sobre estos temas de la calidad profesional y personal para la sostenibilidad. La dinámica van a ser estas charlas con, repito, un final de invitar a inquietudes, a preguntas, a un conversatorio. Así lo vamos a hacer durante los 5 días que vamos a estar compartiendo. Yo tengo una charla que en las diapositivas iniciales voy a tener un pequeño video que les pido de antemano mucha concentración porque es un video muy interesante pero que resume un elemento de orden filosófico que nosotros, la mayoría de los profesionales en la actualidad, pues o hemos olvidado o nunca lo hemos avisorado. Estos temas de la filosofía que fueron tan importantes durante siglos y siglos, el conocimiento generado a través del pensamiento filosófico. Nosotros hemos generado mucho conocimiento a través del pensamiento y del método científico, que es muy diferente. Pero quizás estos temas de la bioética lo invitan a uno a esa reflexión de que el conocimiento no solo se genera con experimentos empírico-analíticos, con el pensamiento científico, y lo digo como epidemiólogo, sino que el conocimiento también se genera de reflexiones y de métodos diferentes a lo que tiene que ver con la generación de la evidencia. Entonces, vamos a estar muy atentos a ese video. Voy en este momento a silenciarlos y les agradezco estar muy atentos a la conversación. Bueno, muy bien. Voy a quitar la cámara y vamos a iniciar la presentación. ¿Ya ven la presentación? Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos a ponerla en pantalla completa. E iniciamos. Entonces, en esta primera clase vamos a dar una mirada a esta ciencia nueva que les dije, la historia y el desarrollo de la bioética. Y la primera reflexión que quiero hacer es recrear algo que muchos quizás como verdades de apuño tenemos en nuestras mentes. Quizás no hemos ahondado mucho en algunos elementos que son tendencia hoy por hoy a nivel global y que están impactando cada vez más nuestras sociedades, nuestras relaciones, la forma como nosotros desarrollamos nuestros proyectos de vida familiar, laboral, profesional, social, comunitario, pero que es bueno tenerlas en cuenta. Las tendencias de actualidad están muy relacionadas con un mundo que cambió rotundamente.
y hay que advertirnos de eso. No podemos nosotros creer que el mundo es igual que hace 20 o 30 años. Y darnos cuenta de ello, pues implica también prepararnos, estar vigilantes, estar actualizados y responder. Los que tenemos hijos nos hemos dado cuenta en experiencia de vida de ello. Los pelados son diferentes, piensan distintos, tienen expectativas distintas, metas diferentes, formas de ser distintas, formas de relacionarse, de expresar sus sentimientos, de madurar. Estas tendencias como la acción a escala mundial, la famosa globalización, eso no se veía antes. Hoy en día, ir a otros países, ir a Europa, a otros sitios está al alcance. Las tecnologías de la información nos permiten tener un conocimiento global. Las cosas que pasan en otros países nos afectan directamente y rápidamente. Antes, cuando había un problema en otro país, se demoraban 3 años en llegar las consecuencias. Hoy la guerra de Ucrania y Rusia nos trae consecuencias difíciles en lo inmediato. Afecta la economía, el precio del dólar. Tenemos una interdependencia grandísima de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que pasa en Venezuela, de lo que sucede en Brasil, de las decisiones que se toman por el Banco, por la Reserva Federal de los Estados Unidos. O sea, cosas que antes no se daban de una manera tan fluida, unos vasos comunicantes tan grandes con esto de la globalización, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y en ello, pues procesos de transculturización, en donde la forma como nosotros ejercemos la profesión, el mundo laboral, la organización de las empresas, las leyes, la normatividad, pues tiene que ver mucho con temas que se están viviendo a escala mundial. El aseguramiento en salud, eso fue una tendencia de los años 80, 90 y nosotros terminamos metidos ahí. Un tema que el otro año se va a volver a discutir con un gobierno que posiblemente no fue el ponente de esos debates que se dieron para sacar la ley 100 del 93. Estamos viviendo una época del triunfo del individualismo. Es quizás del punto de vista filosófico y político un elemento sustancial precisamente de la propuesta del liberalismo de la sociedad norteamericana, el exacerbamiento del individualismo. A veces prima mucho más lo que una persona quiere, independiente de qué es lo que pasa con el resto. Lo vivimos en la pandemia y veíamos con asombro cómo personas, sin importarles que iban a traer la infección a sus casas o a otros sitios, eran irresponsables. En Estados Unidos se vivía el tema de que allá no fueron capaces, por ejemplo, de colocar obligatorio el tapabocas. Viva el individualismo, que lo ponga el que quiera, independiente que usted llegara y infectara a su abuelo y lo matara, por decir algo. Es el exacerbamiento de ese individualismo que también hay que, pues, tenerlo en el visor, porque muchas veces nosotros estamos viviendo también en nuestras sociedades este dualismo. Si deben primar los derechos y los deseos de una persona o debemos nosotros hacer primar los derechos que tiene una sociedad o un colectivo. Esos son discusiones que están a la orden del día, que es importante que nosotros hagamos también ahí protagonismo. No podemos ser espectadores o esperar a ver qué pasa con el país o qué pasa con este gobierno o qué pasa con la economía. Nosotros tenemos que ser actores también, que transformemos esas realidades. El respeto de la diversidad, eso se volvió también un elemento sustancial de las tendencias de ahora. Las minorías, la población LGTB, las diversas manifestaciones culturales que están hoy reclamando
reivindicaciones de derechos, de visibilidad, de que se tengan en cuenta, cosas que se plasman en estructuras como el Congreso de la República, que tiene en cuenta todos estos temas. El paradigma tecnocientífico, como epidemiólogo se los digo, es una reflexión interesantísima. Nosotros le apostamos ya hace varios siglos a que a través del desarrollo del conocimiento tecnocientífico íbamos a ser más felices, más desarrollados, y no podemos negar que el paradigma tecnocientífico ha llevado la sociedad y el mundo a unos niveles de desarrollo que si los comparamos con hace un siglo, 2 siglos, pues hay unas cosas espectaculares. Sin embargo, también ese tecnicismo, esos temas nos han llevado a perder en algunos elementos ciertos rasgos de la esencia del ser humano. Privilegiamos mucho en este modelo el pensamiento crítico, la dimensión cognitiva del ser humano, la inteligencia, la razón. Todos queremos que nuestros hijos sean inteligentes y sean científicos, que sean profesionales. Y en las universidades hace más de 100 años, por lo menos en el campo de la medicina, que estuve trabajando, repito, como 7 años como decano, dirigiendo un programa de medicina, pues quitamos de la formación de los profesionales todos esos temas relacionados con lo filosófico, el aprender a pensar, el aprender a hacer. Nos dedicamos a llenar los planes de estudio, los currículos de conocimiento, mucho conocimiento, de mucha memoria, pero poca reflexión. El paradigma tecnocientífico hoy nos dice que queremos un superhombre, vivir más de 100 años, tener la solución con un equipo, con un examen, con una tecnología, a todo lo que nosotros querramos. Nos estamos metiendo en esa carrera desenfrenada también por alcanzar, por ejemplo, a través de la manipulación genética, la solución a los defectos que tienen el código o el genoma del ser humano y volverlo ojalá un superhombre. Ese es el paradigma tecnocientífico. Hoy los medicamentos, las vacunas, los equipos biomédicos, la genómica, la metabolómica, todos estos temas están a la orden del día y son muy prometedores. Tenemos una sociedad con un predominio del pensamiento económico. Miremos nuestras casas, nuestras vidas, lo que pensamos, cuánto tiempo le dedicamos al presupuesto, a los medios materiales que necesitamos, qué vamos a hacer en esta diciembre, todas las cosas que nos preocupan derivados de un modelo de oferta-demanda, de un mercado, que el día sin IVA, que el no sé qué, que comprar, que la promoción. Y la tecnología también sometida al dinero. La gente que paga lo que sea por conseguir lo que sea. El pensamiento económico es algo que también es una tendencia impresionante, producto obviamente de un modelo también capitalista de desarrollo. Y finalmente, solo para mencionar algunos, que son muchos más. El dominio cultural del mundo por un pequeño número de personas, de grupos poderosos, a través del Netflix, de tantas cosas que pues nos tienen bailando al ritmo que muchos poderosos quieren, nos tienen soñando sueños que no eran nuestros, que no eran del arraigo de nuestra raza, de muchas cosas en donde hoy por hoy pues ponemos los ojos, los deseos, los afectos en cosas que hemos aprendido en un dominio cultural que ya no es ese mundo del colombiano de hace 50 años. Con estas primeras
5 reflexiones. No pretendo yo ser apocalíptico ni ser eh, eh, pesimista. Solo pretendo poner este escenario de estas horas que vamos a tener precisamente en ese contexto que vivimos, en lo personal, en lo familiar, en el mundo de nuestros amores, en la carrera que escogimos, en el sitio donde hoy estamos desarrollando nuestro trabajo. Vivimos ahí, en ese contexto. Muchas veces nos sentimos amenazados, con miedo, nos refugiamos, tenemos a veces desesperanza, somos una sociedad que se deprime fácilmente. La salud mental después de la pandemia se volvió un problema mucho más evidente, precisamente por todas estas tensiones. Eh, ¿Dónde ponemos nosotros nuestra felicidad? En el dinero, difícil. Eh, en el triunfo del individualismo, con el resquebrajamiento de la familia, de la sociedad, de la vecindad, que a veces no tenemos vecinos. Pensamos en el futuro de nuestros hijos y a veces nos da incertidumbre. Tantas cosas que están ahí, pero que de alguna manera son los retos y los desafíos que tenemos. Y el mundo durante muchas épocas ha tenido también tendencias y desafíos como estos, cada uno, cada siglo en sus temas. Yo no me imagino cuando llegó la revolución industrial cómo sería eso, cuando llegó la revolución científica, cuando llegó la revolución francesa, cuando llegaron las guerras. Todas esas cosas, pues cada sociedad tuvo que vivir sus desafíos. Este es el nuestro. Y dentro de ese contexto, pues viene la reflexión. ¿Qué hacer desde lo personal? ¿Qué hacer desde lo profesional? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? ¿Cómo puedo ser un mejor profesional? Pues bien, el ser humano, para irnos adentrando en un tema que tenemos un poco arrinconado, diría yo, con toda esta instrumentalización de nuestro trabajo, de días que no nos alcanza, del tiempo que no nos alcanza para nada, la miradera del celular, los correos, todas estas cosas nos hacen pasar a veces por alto una dimensión que tiene el ser humano muy importante, que es la dimensión de naturaleza moral. A veces nosotros cuando pensamos moral, pensamos en religión o pensamos en pecados o pensamos en una... Y entonces decimos, no, eso no es para mí. Eso es para mi abuela o para mi mamá que reza y que... No. La dimensión moral no tiene que ver con lo religioso. La dimensión moral es una dimensión vinculada a la conciencia de nosotros. Todos tenemos una conciencia. Todos cuando la embarramos, cuando cometemos errores, nos damos cuenta, hacemos actos de contrición, nos da pena, a veces no lo reconocemos, pero cada uno en su conciencia tiene un escenario de lucha y sabemos que no somos perfectos, que tenemos nuestras propias limitaciones, eh, que tenemos en nuestra personalidad, en nuestro temperamento, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, por X y Y razón de nacimiento, porque nos formaron así, porque el mundo ha sido duro, porque me ha ido mal en esto, pues tenemos nuestros problemas, tenemos nuestros defectos y también tenemos nuestras cualidades y tenemos nuestros anhelos y tenemos nuestras fortalezas. Pero cada uno en esa conciencia tiene una palpitante urgencia de responder existencialmente por el sentido de la vida y especialmente con este don tan maravilloso que tiene el ser humano, que a veces como que no lo valoramos. Dicen que la libertad no se valora sino hasta cuando se pierde. Nosotros tenemos un don espectacular, quizás más grande y más trascendente que la inteligencia y que muchas otras capacidades de las cuales el hombre está dotado. La libertad de nosotros. Y esa libertad nos hace precisamente tener la capacidad de tomar decisiones.
En esta vida, todos los días tomamos decisiones. No hay que esperar una gran junta o un gran problema para decir es que tengo que tomar una gran decisión. No. La vida está llena de decisiones pequeñas todos los días. Me levanto o no me levanto temprano. Digo o no digo esto, sonrío, respondo, armo lío con mi esposo, saco o no saco este informe, lo dejo para mañana. Todas las decisiones que nosotros vivimos tomando, esa libertad, pues obviamente lleva a que nosotros actuemos. Y esos hechos que nosotros desarrollamos, esos actos que cometemos, pues pueden ser buenos o malos. Y en nuestra conciencia, siempre nosotros estamos evaluando las cosas que hicimos, la forma como traté a mi hijo, la forma como hablé en una conversación, la relación que estoy teniendo con un compañero de trabajo, o las cosas conmigo mismo, las cosas que me apasionan, a veces vicios que tengo, los pecados que me acompañan, las tentaciones, las cosas que me critican y yo no soy capaz de superar. Toda esa reflexión se lleva a cabo en la conciencia y nosotros tenemos una dimensión en nuestra naturaleza moral. Y la moral es eso, es esa reflexión sobre las cosas que hacemos y sobre si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal. Nuestras conductas, que en últimas es la forma como nos comportamos, no son indiferentes, no puede sernos indiferentes. Nosotros somos seres humanos y podemos tener aciertos y podemos tener fallas. Hemos escrito la historia de cosas que hemos hecho bien hechas y cosas en las que hemos equivocado. A hoy ustedes, cada uno, reflexiona desde su infancia, desde que tiene memoria, todas estas cosas que han estado llenas de altibajos, de caídas, de levantadas, de cosas buenas. Y precisamente ahí aparece entonces esto del pensamiento ético. La ética, que es una ciencia, que ocupándose del bien y del mal, da cuenta de la razón de ser de la existencia humana. Entonces, la ética es una ciencia, no es un cuento de opinar, ni es una carreta, ni es una reflexión ahí filosófica o metafísica, no, es una ciencia, o sea, es un cuerpo de conocimiento. Eso fue lo que a mí me interesó estudiar, que las ciencias son para estudiarlas. Y interesantísimo que uno de una valoración juiciosa, rigurosa, sistemática, uno pueda proponer elementos de juicio importantes que den cuenta de la razón de ser de la existencia humana. ¿Por qué me hice profesional en esto? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué estoy haciendo? Y de esa reflexión ética, pues formular y articular los principios y las razones supremas del bien obrar. Nosotros nacimos para ser buenos. Nosotros tenemos unas capacidades como seres humanos, unos talentos para ser buenos. En el ser humano, en su corazón, siempre el querer ser mejor, el perfeccionar muchas cosas, el querer que los hijos sean grandes, tantas cosas. Nosotros tenemos un anhelo grande en nuestro ADN de ser mejores. Por eso está el mejoramiento continuo, por eso en las empresas hacen estos diplomados y quieren que los profesionales se mejoren a sí mismos en su calidad de vida personal, profesional, porque tenemos en nuestro corazón esa semilla de obrar mejor, de obrar bien. Y por eso el pensamiento ético nos acompaña para que nos dirija, nos haga reflexionar. El tema es que muchas veces ese pensamiento llega a conclusiones contundentes y nos dice, es por acá, es por acá.
y terminamos haciendo todo lo contrario. Y nos pasa muchas veces no solamente en los temas de la vida laboral, de las decisiones económicas que toman, nos pasa en nuestros afectos. Saber que no me conviene algo y terminar de todas maneras haciéndolo. Son temas que hacen parte, digamos, de esta dimensión de lo ético. En la UNAP hay un proyecto educativo institucional muy interesante, lleno de mucha filosofía, de muchos temas. A mí me cautivó mucho este modelo de pensamiento que tiene una finalidad de formar profesionales con desarrollo humano integral, como está aquí la gráfica. Y se trabajan la dimensión afectiva, la dimensión corporal y la dimensión intelectual. Pero tenemos que tener como esa claridad para nosotros y para nuestras generaciones de que la formación de un ser humano tiene que ser más integral. Que si nos dedicamos solo a la razón, a lo lógico, a ser unos expertos, unos duros en nuestra disciplina, pues nos volvemos también seres muy básicos, que no sabemos amar, que no sabemos relacionarnos, que no sabemos, como en esta parte de las competencias profesionales, trabajar en equipo, comunicarme bien, querer mi cuerpo, cuidarme, cuidar la sociedad, ser generoso, ser solidario. Son temas que tenemos que también nosotros formarnos como profesionales. No todo es el saber, no todo es la ciencia. Y este pilar de arriba, esa dimensión de los sentimientos, de la voluntad, es algo importantísimo. Esos valores y principios éticos que olvidamos hace siglos, que no nos los dan ya en las clases, que quitamos incluso desde el colegio, estos elementos, pues los extrañamos para ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos. Hoy muchas universidades, estos elementos, estos componentes de orden ético, los, los, eh, los formulan y los proponen y los desarrollan a través de los componentes sociohumanísticos, pero no hay que negarnos que para muchas carreras estos son materias de costura que llaman, coches, y todos los créditos y todo el esfuerzo generalmente está acá, en el lado de lo disciplinante. Eso está cobrando hoy, está cobrando a la sociedad, está pasando factura, porque estas competencias nos han hecho precisamente ese país político que no se cree en la política, no se cree en la justicia, no se cree en el ser humano, todo es corrupción, primero la plata, todo pasa por encima del otro, porque hemos abandonado muchísimo de nuestro desarrollo humano integral esta dimensión. Eso es un hecho, hay que decirlo. Bien, vamos a entrar aquí en materia, entonces voy a dejar de compartir. ¿Vamos bien? ¿Están escuchando todos bien? ¿Están cómodos? Bueno, los tengo silenciados, pero sí, de pronto por el chat, si alguien me puede escribir, a ver, yo reviso el chat. Bueno, aquí me dicen que vamos bien. Listo, muy bien. Bueno, entonces, ojo, concentrados que vamos a poner un video que es un video, un tipo que habla muy rápido, pero dice, mejor dicho, resume la filosofía en 5 minutos. Hay que estar muy atentos. ¿Listo? Muy atentos. Nos fuimos. ¿Quieres saber qué es la metafísica, la ontología, la epistemología o qué se estudia en filosofía de la mente o filosofía de las matemáticas?
Perdón, me dicen que se fue el audio. No se escucha, profe. Voy a volver otra vez. Vamos a probar que se esté escuchando. Perdón. Por favor, si no escucha, alguien me dice. ¿Quieres saber qué es la metafísica, ¿Se está escuchando la ahí? ontología, la epistemología o qué es la filosofía de la filosofía de las matemáticas? ¿No te interesa nada de esto, pero estás aburrido? Pues quédate a ver este vídeo porque te voy a pintar un marco general de toda la actividad filosófica. Hola filoadictos, soy Enrique y esto es Adictos a la Filosofía, tu canal de referencia a cuestiones filosóficas realizando en YouTube la misión ancestral de esta bella disciplina, corromper a las personas enseñándoles a pensar. Si estás viendo este vídeo, quizás es porque estás hecho un lío con las distintas partes de la filosofía. Y es que la filosofía, siendo como es, al menos en un sentido tradicional, la ciencia de las ciencias, y habiéndose ejercido como mínimo desde hace 27 siglos, extiende sus tentáculos a una gran variedad de objetos. Todas sus reflexiones, por tanto, pueden organizarse en torno a estos objetos en distintas disciplinas que se conocen como las ramas de la filosofía. ¿Ahora la filosofía es como un árbol o qué? Pues sí, esa es más o menos la idea. Ah, vale, que sea perenne por eso. Como en casi todo, se han dado muchas divisiones de la filosofía a lo largo de la historia y depende mucho de la tradición a la que se ascriba cada autor. De modo que no pretendo daros yo una clasificación última, definitiva y absoluta. Lo que sí os quiero ofrecer es al menos una especie de esquema tentativo que os sirva como mínimo de brújula provisional para orientaros pues, en este laberinto de la filosofía. Para ello empezaremos distinguiendo 4 grandes objetos de estudio filosófico: el ser o la realidad, la verdad o el conocimiento, el bien o la acción y la belleza. O yo. ¿Qué? El ser o la realidad, la verdad o el conocimiento, el bien o la acción, la belleza o yo. El estudio filosófico de lo real, de lo que existe, corresponde a la metafísica. Por explotar un poco la imagen del árbol, la metafísica, más que una rama de la filosofía, sería casi el tronco o las raíces. Es la disciplina que subyace a todas las demás y sin la cual el resto queda desconexo y desperdigado. Es la ciencia más abstracta y abarcante, la más general, porque se ocupa de la realidad como un todo. El resto de saberes científicos y filosóficos circunscriben su objeto a un tipo de ser concreto, a una parcela de la realidad. Por ejemplo, la biología no estudia todos los seres ni todo el ser, sino el ser vivo, es decir, aquellos entes que están vivos. La metafísica, por el contrario, no se limita de esta manera, sino que estudia el ser en cuanto ser, la estructura más general y abstracta de toda la realidad, aquello que todos los seres tienen en común por el simple hecho de existir. Le corresponde, pues, el estudio de los primeros principios y las últimas causas de las cosas. Y por esto, tradicionalmente, se la consideró la filosofía primera y la reina de todo el saber, hasta el punto de que no se puede llevar a cabo ninguna otra investigación sin comprometerse, aunque sea de manera inconsciente, con presupuestos metafísicos. Se entenderá quizás mejor la metafísica si la comparamos con las ciencias naturales, que es el método de conocimiento al cual como modernos estamos más acostumbrados. Las ciencias naturales se ocupan en términos generales del mundo empírico y material que existe de facto. La química, por ejemplo, estudia los elementos químicos que existen de hecho y los procesos por los cuales se combinan para formar sustancias más complejas. La metafísica, en cambio, como hemos dicho, es más general, no se limita de esta manera. Su campo de estudio no es simplemente lo que resulta que existe de facto en nuestro mundo material, sino lo que podría haber sido, lo que necesariamente tiene que ser, o lo que no puede ser en absoluto, y qué es aquello que fundamenta estas posibilidades, necesidades o imposibilidades. Tampoco se confina exclusivamente al mundo material y empírico, sino que se ocupa de la pregunta de si podrían existir entidades inmateriales de algún tipo,
Dios, las ideas platónicas, las res cogitans de Descartes, etc. Y además de todo esto, la metafísica investiga los conceptos fundamentales que las ciencias naturales y otras formas de investigación dan por supuestos. Preguntas metafísicas pueden ser las siguientes. En Didi Food celebramos a todos los Northland fans con hasta 50% de ahorro. ¿Has escuchado que los datos mueven el mundo? Algunas de las empresas más grandes como estas del Perdón, país estamos están buscando ya- darle- Perdón, ya sigue. ¿Qué es el ser? ¿Cuántos sentidos tiene el ser? ¿Existe algo que podamos llamar sustancia? ¿Tienen esencias los seres? ¿Qué es la causalidad? ¿Cuántos tipos de causa hay? ¿Qué es una ley de la naturaleza? ¿Hay algo que fundamente toda la realidad? Etcétera. Tradicionalmente se ha dividido la metafísica en dos partes principales, la ontología y la teología natural. La ontología es el estudio general del ente, de lo que es, y correspondería a grandes rasgos más o menos a todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. La teología natural se ocupa en cambio de la pregunta acerca de Dios. ¿Existe Dios? Si existe, ¿cómo es? ¿Qué relación guarda con el mundo? ¿Cómo lo podemos conocer? Etcétera. Si la ontología estudia el ser en general, la teología natural estaría estudiando el ser máximo, el fundamento de todo lo real. Hoy en día esta disciplina se conoce en el mundo académico con el nombre de filosofía de la religión y es una de las ramas más vivas actualmente, con muchísimo debate y autores excelentes de todos los colores, ateos, agnósticos y teístas. De la ontología cabe derivar otra subdisciplina aún más específica, que llamaremos la filosofía de la naturaleza. Si la ontología o la metafísica estudian el ser posible en general, la filosofía de la naturaleza estudia el ser posible empírico y material. Es, por tanto, una disciplina intermedia entre la metafísica y las ciencias naturales, porque es más específica o concreta que la primera y más abstracta o general que la segunda. Si la ciencia estudia, como hemos dicho, el mundo empírico y material que existe de hecho, la filosofía de la naturaleza estudiaría cómo tendría que ser cualquier mundo empírico y material posible. Hay principios más generales, más profundos que las leyes de la física que deben gobernar cómo tiene que ser cualquier mundo material para que exista, cómo tiene que ser el mundo empírico para que lo podamos conocer científicamente. De este modo, la filosofía de la naturaleza recapitula muchos temas de la ontología o la metafísica, pero aplicados al estudio del ser empírico y material en general. Aristóteles, el filósofo al que debemos muchas de estas divisiones, llamaba a esta disciplina física, del griego physis, naturaleza. Como física hoy en día ya significa otra cosa, pues es mejor conocerla como filosofía de la naturaleza. Ahora, la filosofía de la naturaleza se dividió tradicionalmente en dos ramas con nombres tan fáciles de malinterpretar como su nombre original, la cosmología y la psicología, que voy a poner entre comillas para que tengas presente que no significan eso en lo que pensamos cuando escuchamos hoy estas palabras. La cosmología sería esa rama de la filosofía de la naturaleza que estudiaría los rasgos más generales de los fenómenos inorgánicos, y la psicología haría lo propio con los seres vivos. Psicología viene del griego psique, alma, que para Aristóteles era prácticamente un sinónimo de vida. Os dejo aquí este vídeo en el que hablo un poco de por qué para Aristóteles todos los seres vivos tienen alma. ¿Nunca te has preguntado por qué a los seres vivos los llamamos seres animados? Pues por eso. Como veis, hemos especificado el objeto general de la filosofía de la naturaleza, que era lo empírico y material, en dos objetos más concretos, lo vivo y lo no vivo. Si seguimos estrechando el cerco y pasamos de estudiar los seres vivos en general a estudiar el hombre en particular, obtenemos la antropología filosófica. Y si concretamos aún más el objeto de estudio, obtenemos en los últimos años la filosofía de la mente, que se ocupa exclusivamente del problema de la conciencia y de su relación con el cerebro. Esta es también una de las ramas filosóficas donde hay actualmente más debate. Abandonemos el gran objeto de la realidad y pasemos al del conocimiento. ¿Cuáles son las ramas que estudian la verdad y el conocimiento? De modo principal, dos: la lógica y la epistemología. La lógica estudia los primeros principios del conocimiento y las leyes del razonamiento válido, es decir, qué condiciones tiene que cumplir un argumento para que, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo sea. Se estudian también los distintos tipos de argumentos, como la deducción, la inducción o la abducción. Y por contraste, las falacias o los paralogismos lógicos, es decir, las inferencias inválidas.
La lógica se ha considerado casi siempre como el instrumento principal de la filosofía, eso que tienes que dominar sí o sí para ser capaz de razonar filosóficamente. Te dejo aquí mismo los vídeos sobre falacias y argumentación que hemos hecho en el canal por si te interesa profundizar un poco. La epistemología o teoría del conocimiento estudia, por su parte, pues eso, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué podemos conocer? ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento? ¿Y cuáles son sus condiciones de posibilidad? ¿Qué tipos de conocimiento hay? ¿Conocemos de verdad lo real? ¿Qué es un concepto? ¿Por qué soy yo tan inteligente? Etcétera, etcétera. Dentro de la epistemología podemos distinguir una subdisciplina que es bastante reciente, la filosofía del lenguaje. Esta estudia el lenguaje en sus aspectos más generales y universales. Por ejemplo, su relación con el mundo, con el pensamiento, con el carácter social del ser humano, sus límites, la posibilidad de la comunicación, qué significa el significado, si la conexión entre palabras y cosas es natural o arbitraria, etc. Llegados a este punto, hay tres disciplinas híbridas a medio camino entre el campo de la realidad y el del conocimiento. La primera es la filosofía de la ciencia, que es una de las ramas más pujantes hoy en día. Habitualmente se coloca la filosofía de la ciencia como una subdisciplina de la epistemología, pero esto solo es representativo de la filosofía de la ciencia del siglo XX. En la actualidad y con el renacimiento del realismo científico en las últimas décadas, los filósofos de la ciencia han retomado inquietudes metafísicas y en el fondo han redescubierto lo que es la filosofía de la naturaleza. Lo que hoy se conoce pues como filosofía de la ciencia tiene dos dimensiones. Por un lado, una dimensión metafísica que coincide prácticamente con la filosofía de la naturaleza. Aquí se indaga acerca de qué condiciones tiene que cumplir el mundo material y empírico para que el conocimiento científico de él sea realmente posible. Por ejemplo, hay que atribuir poderes causales a las cosas para entender realmente lo que la ciencia nos dice de ellas, cuál es el estatuto ontológico de las leyes de la naturaleza, cómo hay que interpretar lo que la física nos dice del mundo, etc. Y por otro lado tiene la dimensión epistemológica de siempre, que estudia el conocimiento científico y la actividad científica en sí mismas. Aquí se pregunta cuáles son los presupuestos filosóficos de la ciencia, cómo se originan las ideas científicas, qué condiciones tiene que cumplir una hipótesis para ser considerada científica, cómo suceden los cambios de paradigmas, etc. En segundo lugar, tenemos la filosofía de las matemáticas, a la que le sucede algo parecido. Tiene una dimensión epistemológica en la que se indaga acerca de la naturaleza del conocimiento matemático, pero tiene también una dimensión metafísica, en la que se pregunta pues, acerca de la relación entre las matemáticas y el mundo y cuál es el estatuto ontológico de los objetos matemáticos. ¿Existen en una especie de tercer reino distinto del material y el mental, como pensaba Platón o más recientemente Quine? ¿Son meras abstracciones del mundo físico que no existen aparte de este? ¿Las matemáticas se inventan o se descubren? Las inventé yo, obviously. Y en tercer lugar estaría la filosofía de la historia, que es una disciplina súper compleja. Y aquí vuelve a suceder lo mismo. Hay una dimensión metafísica en la que se pregunta acerca de la naturaleza del ser en el tiempo, de la temporalidad, de la historia, de si la historia tiene un fin, una dirección, si se puede hablar de progreso histórico o de ciclos históricos, y una dimensión epistemológica que indaga cómo nos aproximamos los seres humanos a la historia, cómo miramos al pasado o lo manipulamos, qué es la memoria, and so on. Pasemos ahora al tercer gran bloque, el estudio del bien o la acción. Aquí entra la filosofía práctica, que tiene dos grandes ramas. Por un lado, la ética o filosofía moral, y por el otro lado, la filosofía política. La ética es la rama de la filosofía que estudia la dimensión moral de la conducta humana, esto es, los actos humanos, en tanto son buenos o malos. En la ética nos preguntamos acerca del bien humano, en qué consiste la felicidad o la vida buena, si hay algún fin último de la vida humana y qué hay que hacer para alcanzarlo, qué es la virtud, qué es el deber, si hay alguna ley moral natural, cuál es y cómo se conoce, etc. Podemos distinguir en ella tres subdisciplinas. Primero, la ética normativa, que se pregunta por cómo debemos actuar. Segundo, la ética aplicada, que utiliza todas estas reflexiones para intentar dar respuesta a problemas morales concretos, como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, el transhumanismo, el trato hacia los animales, etc. Aquí encontramos la disciplina, por ejemplo, de la bioética. Tercero, la metaética, que pregunta sobre el estatuto ontológico de los valores morales, si son objetivos o subjetivos, y acerca del origen y el significado del lenguaje moral. Y luego también está la meta-metaética, y la meta-meta-metaética, y la meta-meta-meta-metaética, y también... Para. ¿Estás bien? Sí, perdón, he entrado en bucle.
La filosofía política, por su parte, traslada la reflexión ética al conjunto de la sociedad. Se pregunta, por ejemplo, acerca de los distintos regímenes políticos, cuál es el mejor de ellos y cómo hay que organizar la vida en sociedad para alcanzar el bien común. Reflexiona sobre la realidad del poder, la libertad, la justicia, la violencia, la legitimidad, la ley, los derechos y las obligaciones del ciudadano, y también acerca de cuáles tienen que ser las relaciones entre los estados o los pueblos. También se pregunta si el filósofo tiene que gobernar. La respuesta es sí, sobre todo si ese filósofo soy yo, claro. Dos subdisciplinas de la filosofía política son la filosofía del derecho, que estudia la realidad jurídica, y la filosofía de la economía, que estudia la realidad económica. Y terminamos por fin dando el salto al último grupo, el de la belleza. La rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza es la estética. ¿Qué es la belleza? ¿Es objetiva o subjetiva? ¿Cómo la percibimos y por qué? Estudia también el fenómeno del arte. ¿Qué es una obra de arte y qué no? ¿Cuándo una obra es en parte? ¿Qué relación hay o tiene que haber entre el arte y la belleza? ¿Qué constituye al artista? ¿Hay algún baremo objetivo por el cual juzgar una obra de arte? ¿Qué hace que una obra perdure a lo largo de los siglos y siga cautivándonos sin importar el tiempo que pase? Este es, pues, el árbol de la filosofía, un árbol frondosísimo, con hojas, ramas, flores, frutos, tronco, todo lo que tú quieras. 6 ramas principales y sus distintas subdisciplinas. ¡Y se acabó! Y bien, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál de estas ramas es la que tú personalmente disfrutas más y por qué? ¿Crees que me he dejado alguna disciplina importante? ¿Hubieras organizado estas de otra manera? Dímelo todo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale click aquí, suscríbete y activa la campanita porque todo eso me ayuda a difundir mi contenido. Y aquí te voy a dejar otro vídeo porque así vas a seguir aprendiendo más y más de filosofía. Nos vemos pronto. Bueno, queda uno así como medio confundido, demasiada información, diría yo. Sin embargo, con todo y eso que ustedes pueden tener ahorita, esa sensación, wow, a esta hora, faltando 10 para las 6, me den esta dosis de cosas pues terribles. Pero lo hago a propósito solo para que abran los ojos, la mente, a un mundo de conocimiento a que quizás a nosotros, a muchos no nos enseñaron, no nos hicieron promoción de otras formas de ver la vida, de estudiar la naturaleza humana, el mundo, la realidad, lo que somos. Y mi reflexión es que hoy las cosas que están pasando en el mundo, yo creo que difícilmente las vamos a resolver todas con estudios, con ensayos clínicos y con revistas científicas. Hay muchas cosas de la política, de la economía, del significado del ser, de la felicidad, que están mucho más allá del conocimiento que estamos impartiendo. Y por eso nos estrellamos y por eso tenemos muchas dificultades y no sabemos cómo resolver los problemas sociales, los problemas familiares, tantas cosas que casi que sobrepasan nuestras capacidades. Pero no es que no podamos, es que no nos hemos formado con la profundidad y con la metodología muchas veces que requiere el mundo de hoy. Es una invitación que también les hago. Ahorita les dejo, de pronto aquí en el chat, les voy a colocar, bueno, ahorita lo copio, no lo tengo acá, se los pongo en el chat para que el que quiera volver a ver, tener en sus lecturas, en sus ratos libres, aprender de filosofía. Y en este tema de la filosofía, digamos, de la moral, de los actos humanos, ahí está la ética. Pues vamos a continuar durante unos 20 minuticos más la charla que traíamos para pasar a hacer nuestro conversatorio.
Entonces, la ética estudia y se puede clasificar como ética heterónoma si tiene en cuenta, porque bueno, viene una pregunta, ¿no? ¿Qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Qué es bueno y qué es malo? ¿Quién me dice qué es bueno y qué es malo, ¿no? Hoy en día, con este triunfo del individualismo, cada quien trae su verdad y su criterio de lo bueno y lo malo. Lo que es bueno para alguien puede ser malo para otros. Hay una ética que llaman heterónoma, donde son las costumbres exteriores las que de alguna manera dan la pauta. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, lo que es costumbre, lo que en esta sociedad hemos considerado como bueno y malo, eso es lo que usted tiene que tomar como código moral. Y hay una ética autónoma donde el criterio del bien y el mal, pues es un criterio muy autónomo, muy de la reflexión que yo haga. Esa es la ética autónoma. En últimas, la ética tiene la complejidad de que realmente tiene que tener en cuenta estos dos elementos. No podemos ni ser hegemónicos en que quien dice el bien está fuera sin tener en cuenta mi conciencia, mi criterio, y tampoco podemos tener una ética en donde solo reine lo que piensa cada uno, porque sería una cosa terrible. Cada uno tener su código de valores diferente, pues también genera una dificultad muy grande. Entonces, la ética es la ciencia que estudia los actos humanos en cuanto son buenos o malos. Estudio de los actos humanos en cuanto son buenos o malos. Interesantísima, interesantísimo. Y es una ciencia. Es una ciencia porque tiene un conocimiento cierto y sistemático. El bien y el mal se puede estudiar por sus causas y principios. De pronto no lo podemos estudiar con modelos empírico-analíticos, haciendo ensayos clínicos, haciendo muestreos. No, hay que abordarlo también desde elementos de orden más filosófico, como decía nuestro video. Pero es una ciencia, es una ciencia. No es una opinión, repito, no es lo que me parece, que es que eso está bien. No, vamos a estudiar en materia de las profesiones de la salud, de lo que estamos haciendo nosotros como profesionales, si estamos haciendo las cosas bien o hacemos las cosas mal, si la forma como yo tengo de tratar este paciente, este equipo de trabajo, la forma como yo estoy pensando está bien o está mal, la sociedad, la comunidad, la empresa. Yo lo puedo hacer desde, repito, un conocimiento científico. El objeto material, o sea, lo que la ética estudia, son los actos humanos, que son hechos, que son concretos. Esto no es en abstracto, ¿cierto? Esto no es en abstracto. Un comportamiento humano, una conducta humana, es un hecho. Es un hecho que se puede relatar. Los actos se pueden relatar. Dejan una escena. Eso no lo hacemos en abstracto. Y eso es interesante. La ética es una ciencia aplicada, es una ciencia práctica. ¿Le quito o no le quito el ventilador a este paciente? Si se me acaban los ventiladores en el COVID, ¿a quién se lo dejo? ¿A quién le doy el derecho a que siga viviendo? Una pregunta terrible, durísima, pero es una pregunta que está en un momento práctico de la vida, de que llegaron 3 pacientes y que hay un ventilador y que hay que tomar una decisión concreta y práctica y aplicarle el ventilador a uno de ellos. Eso es una cosa que tiene que ver con una ciencia aplicada. Y su objeto formal, es decir, el punto de vista bajo el cual la ética estudia esos actos humanos, es la moralidad de esos actos, es decir, la bondad o la maldad que hay en los actos humanos. ¿Cuál es la decisión que apunta a la bondad, a lo bueno? ¿Y cuál es la decisión que podría apuntar al error, a lo malo? Hoy en día, con este contexto que les mostré en la primera diapositiva, pues tenemos infinidad de dilemas, se llaman dilemas. Dilemas bioéticos es eso, ¿para dónde cogemos? ¿Para un lado, para el otro? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? Y
Tenemos muchas dificultades. El hombre y las sociedades de hoy aquí en Colombia están muy polarizados. Unos dicen que hay que cuidar el páramo, otros dicen que es que hay que desarrollarnos con la minería, porque lo que no hagamos nosotros en el páramo de Satumbá, pues lo hacen los piratas o lo hacen no sé quién. Unos dicen que el cambio climático es un problema de pocos países que no son conscientes, que qué hacemos nosotros cuidando los bosques para que las industrias de los poderosos sigan contaminando y lleguen estos problemas de que tenemos ya más de 8 meses de lluvias. Todos estos temas generan dilemas. La seguridad alimentaria, el tema del turismo reproductivo, en los vientres de alquiler. Yo le alquilo mi vientre para que esta familia que tiene plata pueda cumplir su sueño de tener un hijo y yo alquilo mi vientre por dinero. El aborto en los últimos años ha tenido tanta discusión con decisiones de la Corte Constitucional colombiana, la eutanasia, que está también en nuestro país a la orden del día. Este tema de las enfermedades infecciosas, la investigación que se hace a veces, que dicen ¿no? que es que los chinos allá son antiéticos y que dejaron colarse ese virus. El tema de las vacunas. Si miramos ahorita cuántos países no tienen todavía el problema del COVID terrible porque no han podido tener coberturas buenas de vacunación porque son pobres, porque no les mandaron las vacunas que necesitaban. Los tráficos de órganos. Bueno, mire, ahí hay cualquier cantidad de problemas bioéticos porque tienen que ver precisamente con estos elementos que tocan sobre todas las profesiones de la salud. ¿Qué hacemos con el medio ambiente? ¿Para dónde vamos como seres humanos? Hoy en día hay muchos, pues sobre todo eso lo ve uno en los actores que dicen, no, es que yo quiero ojalá tener un hijo y que ojalá con la manipulación genética lo quiero es con ojos azules y lo quiero hombre, lo quiero no sé qué. Es decir, ¿hasta dónde nosotros tenemos derecho a manipular el genoma humano? Interesante pregunta. Voy a pasar rápido por estas 3 diapositivas, porque todos tenemos un conocimiento ético. Hay un conocimiento que llamamos de nivel vulgar, que lo tenemos todos. Si usted le pregunta a cualquier persona, por más que tenga un bajo nivel educativo, pues usted le dice matar a una persona, pues él le va a decir seguramente eso es malo. Pues ese es un nivel básico de la ética, ¿cierto? De los principios. Ese es el nivel vulgar de la ética. Hay un nivel científico, ¿cierto? Que obviamente se puede también indagar a través de métodos experimentales. Si nosotros hacemos un estudio psicológico, sociológico o histórico, por ejemplo, sobre los problemas sociales del aborto, las causas, las consecuencias en la psicología de la mujer, etcétera, etcétera, pues nosotros pudiésemos tener un análisis derivado de métodos experimentales, de encuestas, de entrevistas, de métodos cualitativos que nos permitan acercarnos a las causas próximas de un fenómeno moral, de las decisiones que se pueden tomar, por ejemplo, en este tema del aborto. Eso llamamos nosotros, de esas encuestas, de esa información, de ese conocimiento, pues salen unas verdades que sirven para la discusión, para la propuesta, para las recomendaciones hacia la sociedad. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? Etcétera, etcétera. Y el nivel filosófico de la ética, que es más profundo, que no tiene que ver con que nosotros hagamos mediciones, encuestas, etcétera, es explicarnos la esencia de la moralidad, los actos por sus fundamentos y causas últimas, como veíamos nosotros, lo filosófico, lo metafísico, ¿cierto? Estudiar más estos temas de reflexión y raciocinio sobre los temas que tienen que ver con el principio del deber, qué es hacer el bien y evitar el mal, ¿cierto? Y de esa reflexión, obviamente, nosotros poder dictar normas de conducta que fundamenten los principios del comportamiento humano. Entonces, en conclusión, queda un primer elemento aquí abierto para estos temas de calidad personal y profesional, y es acercarnos un poquito más a estos temas de la filosofía.
el que quede con esto, como yo quedé hace unos años tocado, incentivado, pues la filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta. Buscar la verdad para saber cómo comportarnos. Eso lo dijo Sócrates, imagínense, hace 2500 años. Buscar la verdad para saber cómo comportarnos. No comportarnos como dice la moda, como dice la televisión, como dice las promociones de los almacenes, como dice el tiempo decembrino, ¿no? El objeto final de la ética, es decir, buscar la verdad para saber cómo comportarnos, el objeto final de la ética es la felicidad. Mientras que el objeto moral, por ejemplo, de la religión, es la salvación. El que es religioso, el que es católico, trata de hacer el bien para salvarse, para resucitar y salvarse. En cambio, el que tiene como objeto final hacer la reflexión ética es porque quiere ser mejor, porque quiere ser feliz. Es lo que le dijo Aristóteles a su hijo Nicómaco en ese libro que le escribió. Los actos humanos, ojo con esto, porque son unos principios antropológicos, digamos, fundamentales, que todos tenemos que tener y que, repito, en nuestra formación de bachillerato y de universidad, como que nos los cercenaron un poco. Nos hacen falta seguir reflexionando en esto. Los actos humanos son aquellos que el hombre realiza con conocimiento, voluntad y libertad. Ahí se mezclan esos tres elementos. Nosotros hemos privilegiado mucho el conocimiento y muchas veces sabemos qué es lo bueno, qué nos conviene. Del análisis de una conversación, de un diálogo o de una reflexión personal, salen conclusiones del raciocinio humano, que nosotros somos inteligentes. Pero creo que en estas épocas tenemos muchas dificultades, sobre todo para tener el temperamento, para tener el carácter de manejar la voluntad, que es la que gobierna en últimas los actos humanos. Nosotros con nuestra voluntad, que muchas veces está por encima del conocimiento, que repito, muchas veces nosotros terminamos haciendo y la voluntad termina haciendo no lo que la inteligencia propone, sino todo lo contrario. ¿Por qué hacemos lo que no queremos o lo que sabemos que no se debe hacer? ¿Y por qué nuestra voluntad es tan débil, tan vulnerable? ¿Por qué no gobierna muchas veces nuestras decisiones? Eso hay que pensárselo. Y en la medida en que nosotros no desarrollemos esa dimensión volitiva, pues estamos desarrollando nuestra vida al ritmo de nuestros impulsos, al ritmo de nuestras querencias, de nuestras pasiones, de lo que va saliendo. Si en una conversación me dio calentura y me puse bravo, pues voy dejando salir lo peor de mí y no hay voluntad que logre calmarme, que logre controlarme. Me vuelvo muy primario. Mi voluntad no me deja tener la perseverancia de estar en esta clase, asistir a todas, hacer bien el diplomado, no dejar solo prendido acá e irme a otra cosa. Tantas cosas que nosotros sabemos por el conocimiento que pueden estar mal o bien y que la voluntad muchas veces no gobierna. La libertad, perdón, apagamos los micrófonos que no puedo desde acá. La libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad es hacer con cariño lo que uno sabe que hay que hacer. Lo que uno sabe que hay que hacer. Lo que uno sabe que se debe hacer, que conviene. Hacerlo. Libremente. Hacerlo. Pero no es hacer lo que uno quiere porque igual el estómago, el corazón, el
la libido, las pasiones, siempre le van a poder decir cosas que realmente pueden llevarlo a uno a ser una mala persona. Entonces, en ese sentido, no es que porque yo soy libre, entonces yo doy desenfreno, ¿cierto? A las cosas malas que tengo y entonces me vuelvo un comprador compulsivo o me vuelvo un agresivo, etcétera, etcétera. Entonces, los actos humanos tienen estos tres elementos y es muy importante que nosotros los tengamos en cuenta. Ese querer ser autónomos, que nos da también tanta como alegría, que nos da entusiasmo. Somos una persona autónoma, somos libres. Sí, pero esa voluntad es producto de un buen raciocinio, de un uso adecuado de la libertad. Y esa voluntad con autonomía es la que imprime carácter y que le da a mi comportamiento ese comportamiento de un hombre, de una mujer de bien, que hace las cosas bien profesionalmente, como ser humano, como padre de familia, como vecino, lo que sea. Tener un carácter y un comportamiento adecuado. Se conjugan muchas cosas, la libertad, la razón, las emociones, la sexualidad, tantas cosas que se conjugan, pero que uno con esas capacidades intelectuales, con esa razón y con esa libertad, pues parte de lo que uno hace en la madurez de un profesional es conocer su voluntad, saber cuándo hay que perseverar, saber cuándo hay que ser fuerte para sostener una decisión, no a la primera no caer, ¿cierto? Eso nos hace a nosotros más autónomos. Muy bien, la bioética, como les decía, en estos últimos minuticos, pues es una ciencia nueva, nace en los 70 y pues de estas reflexiones que yo les he venido diciendo, pues como que nace una escuela que dice, venga, esto que está viviendo el mundo es una cosa muy dura, se necesita que exista una ciencia, un cúmulo de conocimientos que invite a la humanidad, a las universidades, a los que generan conocimiento, a la sociedad, a los del poder económico, a los industriales, que acote con principios éticos lo que el hombre propone para mejorar, para desarrollarse. No todo el desarrollo por el desarrollo tiene que aceptarse. Tiene que haber una reflexión ética, moral, porque nosotros no podemos hacer lo que se nos da la gana, sencillamente en aras de que tenemos que ser mejores y que tenemos que tener más plata o que tenemos que tener más bienes, más servicios, más comodidad. No, tenemos que hacer una reflexión, porque si no, no vamos a sobrevivir. Y se han dado a lo largo de muchos años todas unas escuelas, hay enciclopedias, hay obviamente como en todas las ciencias, grandes padres, gente que ha propuesto definiciones como estas que están aquí, que voy a pasar muy rápidamente, pero que en últimas les quiero dejar esa semilla de que el pensamiento bioético está muy estudiado, es novedoso, vale la pena indagarlo, y es una cosa muy, muy bonita. En lo personal yo les quiero decir que pues duré 20 años como epidemiólogo también y me encanta la epidemiología, pues completamente cuantitativo, medicina basada en la evidencia, estudios, metodología, etcétera, etcétera. Y ahora estoy feliz porque ese pensamiento tan metódico, riguroso, estadístico, pues si se complementa con este pensamiento que es mucho más de ciencias humanas, filosófico, pues es una maravilla. Se siente uno más integral, más persona, más profesional. Por eso se llama bioética. Bio es esa parte molecular, esa parte de ciencia exacta, esa parte de evidencia, esa parte de método científico tradicional. Y la ética, pues es esa parte de conducta humana, de humanismo, de reflexión filosófica. Aquí hay múltiples definiciones. Las voy a pasar. Es una ciencia que tiene que ser interdisciplinar, que nos invita, ¿cierto?, a que desde varios pensamientos y varios rincones, pues, se hable sobre la bondad
o la maldad de los actos humanos, de las decisiones que tomamos nosotros, a nivel de una atención médica asistencial, a nivel de un quirófano, a nivel de una decisión administrativa, etcétera, etcétera. Hay mucha gente, muchas escuelas. Aquí está la cara de varios de los que son, digamos, padres de la bioética que han venido planteando desde diferentes perspectivas, pero todos hablan de ese estudio sistemático, interdisciplinar, ¿sí? La ética, la bioética, pues es la ciencia que estudia los actos humanos relacionados con las ciencias de la vida. Por eso es bioética. Es la ética, pero en ciencias de la vida. Pero las ciencias de la vida también abarcan el medio ambiente. Eso se llama macrobioética. Es científica, requiere diálogo, es secular. La bioética no hay que meterla en el campo de lo religioso porque entonces uno dice, ah, no, es que Dios es el que dice que es bueno y que es malo, entonces aquí se acabó. No, es secular, es una discusión de laicos, es una discusión no confesional. Es práctica, es discursiva y narrativa. No es de números, no es de conclusiones, no es del mayor o menor, o el riesgo relativo, o la evidencia tipo A, B, no. Es discursiva, es con argumentos, es argumentativa sobre por qué está bien y por qué está mal, por qué le quitamos o le ponemos el ventilador a este y a este otro no. Eso tiene que darse con argumentos. Le importan las consecuencias de las decisiones que tomen los seres humanos o los equipos humanos y propone humanizar la vida moderna. Es muy abierta, es creativa. Aquí están las principales escuelas que tiene hoy la bioética, obviamente con sus raíces de la filosofía, del materialismo. Nosotros tenemos una ética que llamamos nosotros teleológica, que tiene solo en cuenta las consecuencias. Y obviamente para el juicio ético es todo lo que genere cambio, todo lo que genere transformaciones sociales es bueno. Esta es una ética muy ligada, por ejemplo, a los movimientos de izquierda, muy sociobiológica. Hay una ética que nace de la filosofía del existencialismo, la ética de la autonomía, que es el juicio moral de la persona lo más importante, es decir, lo que considere cada quien. Cada quien, pues, gobiérnese, sea autónomo. Es una ética muy liberal, ¿no? Hay otra filosofía que es el empirismo, muy propia, por ejemplo, de países como Inglaterra, que es una ética pragmática, que sencillamente pues hace que las decisiones que tome la sociedad pues sean decisiones basadas en lo que es útil. Es útil para todos, esto es bueno, esto nos va a dar bienestar, esto nos va a dar más esperanza de vida, hágalo. Así sea que se meta con lo que se meta, pero ese es el utilitarismo, hágalo. Por eso en Inglaterra nació allá la oveja Dolly y todos los experimentos pensando en mejorar la raza humana. La filosofía del racionalismo, el Círculo de Viena, es la ética deontológica, que es la famosa ética que quizás más conocemos nosotros en bioética, que es la del principialismo. Es decir, cuáles son los principios bioéticos para evaluar el comportamiento y la conducta. Entonces está el respeto, el principio de beneficencia, el principio de justicia. Es una ética un poquito más como normativa, ¿no? Y de la filosofía del realismo está la ética objetiva, que el juicio ético básicamente lo hace sobre lo que es propio de la naturaleza humana. Es estudiar un poquito más la naturaleza humana, pero de una manera más integral, no desde lo biológico, sino también, digamos, desde lo que tiene el ser humano, su dignidad, sobre todo. Y es lo que llamamos la bioética personalista. Ahí están todas esas ramas. Esto es un mundo, ¿no? Esto es un mundo interesante. ¿Qué se necesita para que un acto humano sea bueno, no? ¿Sí? Con esto vamos terminando. Entonces, bueno, tamaña pregunta la que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, se pueden dar algunas pautas, ¿no? ¿Sí?
cuando uno le pregunta, o un hijo le pregunta, papá, pero ¿usted por qué me enseña esto? ¿Usted por qué sabe de dónde saca qué es lo bueno y qué es lo malo? Y si lo queremos explicar de una manera muy, repito yo, no confesional, porque muchas veces pues nosotros los latinos que somos tan religiosos pues lo referenciamos siempre a Dios, a los mandamientos, a la doctrina de la iglesia X o Y, pero sacando un poco esos temas de orden de revelación de la verdad divina, pues pudiese uno también apoyarse mucho en que las cosas buenas son aquellas cosas que están acorde a la naturaleza humana. ¿Qué es natural al ser humano? ¿Y qué es antinatural al ser humano? Ese puede ser un buen elemento. Hay que estudiar muy bien cuál es la esencia de la naturaleza humana. Nosotros, como seres humanos, ¿cuál es nuestro ADN, nuestro sello, no, lo que nos identifica? Y respetar eso, saber qué es de nuestra naturaleza humana y defenderlo. Eso puede ser un referente interesante, ¿no? ¿Qué es lo que contribuye a que un ser humano, dentro de su naturaleza, se desarrolle, se perfeccione? ¿Cierto? Eso es un buen punto de partida en la discusión. Entonces, un acto humano es bueno si es conforme con la naturaleza humana, y es malo si va en contra de ella. Eso es un buen parangón para uno hacer el análisis, ¿sí? Si un comportamiento, una conducta de una persona aporta a la perfección de esa persona, a su enriquecimiento como ser humano, al desarrollo de su humanidad, de su dignidad, pues es bueno. El bien y la verdad están escritos en la naturaleza humana. El fin último del hombre es descubrirlos y alcanzarlos. Nosotros somos buenos, somos dignos por naturaleza. Hay que conocernos en términos de descubrir cuáles son nuestros grandes trascendentes y realmente reconocerlos, disfrutarlos, defenderlos, desarrollarlos, porque la naturaleza humana es espectacular. Y a veces nos olvidamos de ella, no dejamos de mirarnos para adentro, estamos mirando mucho afuera, mucha entretención tenemos en el mundo, las sensaciones, el touch, el internet, la globalización, tantas cosas nos tienen entretenidos, nos tienen distraídos y se nos ha olvidado mirar nuestra esencia, las cosas que nos hacen más seres, que enriquecen nuestro ser humano. La libertad. Miren algunos que saqué por ahí de un libro que leí en mi maestría. Los trascendentes de un ser humano. La libertad. La capacidad que tenemos de autodeterminarnos. El don de dar, de aportar. Cosa que a veces se nos ha ido como atrofiando un poco. La capacidad que tenemos de coexistencia, de que a veces no somos capaces de identificarnos en soledad. Necesitamos estar en comunidad. Lo que hablábamos hace poco, la búsqueda innata que tenemos de la excelencia, del querer, el mejoramiento y el perfeccionamiento, nuestro racionamiento y juicio, obvio, la capacidad que tenemos de amar, de buscar el bien del otro, cosas que a veces por alguna frustración o alguna tusa o alguna experiencia dura en el pasado, pues dejamos esa capacidad de amar un poco ahí como atrofiarse. La capacidad que tenemos de tener nuestra intimidad, lo que hablaba ahorita, apertura hacia adentro, ¿no? Espacios para nosotros mismos, para mirarnos, para saber cómo somos, para examinarnos. No tenemos tiempo. Oh, tú haces examen de conciencia, te miras hacia adentro, que tienes mal, que tienes bien. No, me toca hacer coaching, me toca no sé qué, porque es que yo solito no puedo.
porque no desarrollé eso. Yo desarrollé el músculo, voy al gimnasio, tengo tanta, pero y algo así que como para que mire para adentro. No, eso ¿qué es? ¿Eso qué es? Yo tengo un alma. ¿Tratas al alma? ¿Tratas tu alma? No tengo ni idea qué es eso. A mí póngame algo material, póngame programa, póngame, pero el alma no, eso como que no. Eso como que ya no hace parte del ser humano. Póngame el pensamiento, la inteligencia, el tener, el afecto, la emoción, eso me encanta. El alma, no, eso me suena como muy, como eso, cómo se desarrolla, cómo desarrolla el alma. El hombre es único, eso lo tenemos claro. Cada ser humano es único, es irrepetible. Somos una novedad. Lo vemos los que tenemos hijos, cada pelado es distintísimo, cada uno tiene, es una maravilla, pero hay que asombrarnos de eso, perdimos esa capacidad de asombrarnos. Y como seres humanos no podemos permitir que nos conviertan en instrumento de nada. No podemos permitir que nos conviertan en instrumento de nada, que nos cosifiquen, que nos reduzcan la vida a un intercambio. Yo te doy plata si me das un abrazo. O sea, cosas difíciles que como profesionales y como personas tenemos que percatarnos y combatirlas. Las cosas tienen valor. Sí, las cosas tienen valor, pero las personas no. Nosotros valemos por nuestra dignidad. No nos pueden comprar. Tenemos una autoconciencia. Somos alguien, no algo. Somos alguien. La identidad mía la puedo conocer mejor en la intersubjetividad, en el diálogo abierto con otros. Por eso la bioética es dialógica. Muy bien. Rematamos con esta diapositiva, que es esas tareas de la bioética. Eso es una introducción, ¿no?, a este mundo de la bioética, muy cercana a los que somos profesionales de la salud. Ayudar a construir una posmodernidad que logre articular el diálogo científico, que es muy bonito, que ha dado mucho, que es hegemónico, pero hay que articularlo, ese diálogo científico también, con lo filosófico, con lo antropológico del hombre, qué es lo que al hombre lo hace feliz, cuál es ese concepto real de bienestar. ¿Será que bienestar es solo tener? Es esa carrera desenfrenada. Hoy en día la gente quiere tener 2 y 3 trabajos, no le alcanza plata alguna para poder darle rienda suelta a todos esos temas que generan el tener, el sentir. Eso se volvió una cosa porque no encontramos en lo filosófico o en aquellos elementos culturales muchas veces la felicidad, y ahí está. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades de la persona humana, de mi paciente, de mi vecino, de la persona que trabaja conmigo? No la podemos cosificar, no la podemos reducir solamente a estos elementos que hemos visto. Es preciso que los individuos y las sociedades asuman la propia responsabilidad de orientar el desarrollo y la utilización de la ciencia y la tecnología, en lugar de someterse simplemente a lo que la tecnología produce. Entonces el ser humano va al garete de lo que la industria tecnológica produce. Eso debe ser al revés. Esa es la gran reflexión de la bioética. Muy bien, pues un encuentro muy reflexivo, muy de introducción, muy de ponerlos a ustedes en una esfera donde yo aspiro que ustedes digan, wow, interesante. Hay otras cosas en la vida, hay otras cosas para ser feliz, aparte, digamos, de lo que me enseñaron, de mi entrenamiento, de lo que conozco, de lo que hago todos los días. Bueno, qué bien. Queremos ser mejores personas, mejores profesionales. Bueno, hay que difundir el pensamiento bioético. No se necesita tampoco que haga una maestría o una especialización, no. Con lecturas también personales, con las cosas que uno comparte en el día a día. Siempre la invitación que yo tengo es que el hombre tiene esa dimensión bioética en su chip de nacimiento. Y es bueno descubrirla, es bueno desarrollarla. Esa es la invitación para este primer encuentro. Bueno, abierto a preguntas si quieren, el que quiera compartir alguna reflexión.
Mire qué bueno, Sergio, que va escuchando, va haciendo su reflexión y va desarrollando también su dimensión estética. Pintar el apartamento que te quede bello. No lo pintes por pintarlo, diría yo. Píntalo para que tenga un significado de belleza, de estética. Eso alimenta el alma, ¿no? Sí, interesante. Acá en el chat sigo, o alguien que se anime a hablar, a dar una reflexión, una pregunta, una inquietud. Estamos abiertos. Bueno, hoy vamos a estar con Miguel Ochoa, desarrollando un poco más puntualmente, de manera específica, estos temas que, repito, el día de hoy, Hola, pues, fue un profe. tema. Sí, dime, John. Bueno, sí, realmente, por ejemplo, lo que su merced dijo de esta pandemia hizo no solamente unir cada vez más lo ético con el corazón en cuanto a las drásticas decisiones y fuertes decisiones que tuvo que tomarse cuando las UCI estuvieron pues, supremamente colapsadas prácticamente. Decidir entre qué vida conectar y qué vida desconectar, o qué vida seguir conectado y qué vida desconectar. Y pues eran decisiones fuertes, lamentables, que pues muchos de esas decisiones marcaron a más de un compañero, porque algunos de ellos todavía están en shock en saber o en pensar en las noches, bueno, ¿será que sí hice lo correcto, no hice lo correcto? ¿Será que él sí tenía más oportunidad de vivir, no tenía más oportunidad de vivir? Entonces, esa delgada línea entre lo ético, lo moral y lo religioso en la parte de la medicina es, como lo cabe decir, muy delgadita. Y para algunas personas, cuando uno como encargado de brindar salud, también sea el que determine a quién no, fue fuerte. Y sé que hay muchos que todavía tienen ese trauma ahí en sus mentes. Esa era como mi pequeña reflexión. Muy bien, John. Pero de esas experiencias, esa historia que nos tocó vivir, pues salen también estos mensajes. Pensamiento bioético. Tengo que desarrollarlo, tengo que pararle bolas también a eso. No todo es el conocimiento, no todo es el artículo, el último medicamento, no. También aprender a razonar en términos del bien y el mal, porque hay muchas cosas. Para tomar una decisión de un ventilador, hay criterios, hay tablas, hay estudios, hay pensamiento filosófico alrededor de eso, etcétera. Luego, es muy interesante saber que desde el punto de vista ético, las decisiones se pueden tomar analizadas, razonadas, estudiadas, y con ello nuestra conciencia queda mejor. Vi a Luz Miriam y a Robinson levantar la mano, si quieren, por favor. Buenas Buenas noches. noches. Sí, Luz Miriam primero y luego Robinson. Buenas noches, Juan José. ¿Cómo es usted, ingeniero o es Señora, ingeniero o doctor o yo soy profesor? médico epidemiólogo bioeticista. Ah, bueno, entonces médico. Buenas a todos. Pues para mí la reflexión sería como, pues esta pandemia, por ejemplo, nos dejó mucho racionamiento de que tenemos que cuidarnos mucho más, tener como más interacción, nos dio más como para unirnos más a la familia y tener mucho más cuidado, ¿no? Tener una experiencia de estas que es muy dura, de estar en un encierro y todo, pues para uno es muy duro, a pesar de que uno pues no es muy casero, ¿no? Pero siempre es duro. Y pues sí, eso nos dio para aprender a cuidarnos mucho más de muchas pandemias, pues todavía estamos en un cruce de que podemos enfermarnos de otras cosas que vienen adelante, ¿no?
Muy bien, Luz Miriam. Sí, sí, perfecto. Excelente reflexión. Y antes de que hable Robinson, también invitarlos a que, bueno, las cosas que nos deja y todos queremos ser mejores, ¿no? Este diplomado es eso, ¿no? Mejorar la calidad personal y profesional. Y esa pregunta pasa por mi calidad como ser humano en términos de los principios, de las cosas que yo considero son buenas para mí como ser humano, para mi familia, para los seres que quiero, para mi empresa, para mi trabajo, para el quehacer profesional. Siempre como llevar eso también en nuestra mente, porque a veces los días pasan, el trabajo intenso, la cotidianidad, y muchas veces nosotros nos olvidamos de ser reflexivos, de mirar en qué podemos mejorar. ¿Cuántas veces un hijo, un esposo, una mamá, un papá nos dicen, oiga, mija, pues lleva 3 años y usted todavía con ese tema, salga adelante, supérelo, mejórese en el trabajo? O sea, estamos invitados a ser mejores seres humanos, pero en eso necesitamos ponerle también a esta dimensión ética al ser humano vigor, gasolina. ¿Cómo que gastamos tiempo mejorando nuestra estética, nuestro cuerpo? Gastamos tiempo yendo a un curso, a un seminario, aprendiendo un nuevo instrumento. Nos encanta cuando en nuestra profesión nos invitan a un congreso, a no sé qué. Todo eso porque tenemos más conocimiento. Sí, pero estos temas de los principios de las cosas que nosotros necesitamos también aprender para ser mejores humanos, mejores papás, mejores amigos, eso no está en la agenda. Esa es la invitación que hacemos hoy también para tenerlo en cuenta. Te escuchamos, Robinson. Gracias, doctor. Buenas noches para todos. Pues hablo por mi profesión, pues ya que es una profesión tan bonita que es la de enfermería. Soy enfermero profesional y pues también he tenido la oportunidad de dictar charlas acerca de lo que es el humanismo. Recordemos que nuestros valores dependen de nuestras casas. Lo que nuestros padres nos enseñan a hacer en la vida, sí vamos a hacer, dependiendo a lo que usted ha desarrollado durante toda casi las 2 horas de clase, pues podemos decir que pues la ética en todo el mundo se ha ido perdiendo, tanto valores como respeto. Ya el mundo entero creo que está como sistematizado, por decirlo así. Están en un mundo virtual que lo que miran es lo que aprenden y pues los niños de hoy en día estamos como que pues trato de luchar esa parte con los niños que a veces están a mi alrededor, decirle a los papás, hey, mira, quítale el celular, dedícale un tiempo, dale un juego didáctico, haz algo que ese niño construya el futuro, porque pues creo que todo depende de esa base, porque por lo menos yo lo digo por mí, pues creo que cuando somos personas nobles y personas que tenemos sentido de pertenencia, nos damos cuenta que pues tenemos un paciente, digamos que ya sea en urgencia, en UCI o en cualquier servicio, pues sabemos que tenemos que atenderlo igual que a todo el mundo, no importa los estratos, no importa de dónde venga, tenemos que tener ese sentido siempre que es una vida humana al cual vamos a tratar, al cual vamos a atender. Pues yo creo que esta sensibilización tenemos que hacerla a diario con todas las ramas, no tan solo en salud, sino en todas partes. Yo me he visto pues, en entrevistas de trabajo, pues que hay mucho favoritismo, hay muchas cuestiones que hay que mejorar con el ser humano. Yo sé que es difícil, pero nosotros creo que estamos enfatizados en este diplomado, pues estudiando esta parte, pues creo que algunos que sabemos que tenemos sensibilidad, tenemos que educar a las personas y esto no es así. Creo que pues sin irritarnos, sin groserías y sin nada, porque el mundo está loco, de verdad que sí. Muy bien, Robinson. Y sí, nosotros, los profesionales de la salud que estamos en el mundo asistencial, pues estamos recibiendo como una crítica, una reflexión social de los pacientes, de las asociaciones de pacientes, como de la opinión pública que existe hacia el cuidado que damos. Y la gente está precisamente como que reclamando eso que tú dices, ¿no? Que se nos olvidó ese tema, ¿no? Del trato, del humanismo. Y en parte tiene que ver porque esta dimensión la hemos atrofiado mucho, ¿no? Y esa es la invitación en este diplomado. Muy bien tu reflexión. Bueno, preguntas, ¿alguna otra persona que quiera? Estamos ya a los últimos minuticos y no vamos cerrando este primer encuentro. Y como les decía, pues estaremos
atentos para que les llegue la grabación de esta primera clase y el que la quiera, sobre todo, espera que voy a colocar aquí perdónenme que voy a colocar aquí el link para el que quiera mirar estos temas de la charla de los tipos de la filosofía. Ahí ya les acabo de colocar el link para el que quiera volver a ver ese pequeño video lleno de tanto conocimiento. Bueno, muy bien, les doy las gracias por la compañía, por estar aquí atentos en este diplomado. Y con Miguel se van a ver el día lunes y conmigo nos volvemos a ver el día martes 5 de la tarde. Bueno, que estén muy bien. Me alegra mucho saludarlos a todos. Hasta la próxima. Chao, que estén bien, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos, gracias. Bueno. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.